Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este octavo Congreso Internacional de Filosofía, que en esta ocasión lleva por título Pensamiento y Acción, la filosofía al poder. Nos da muchísimo gusto ver tantos estudiantes, al rector, a la jefa de departamento. Y bueno, y en esta ocasión nos sentimos muy complacidas porque tenemos como invitada, como conferencista magistral, a la doctora Gergana Neicheva Petrova, porque además la conocimos en el congreso pasado. Creo que eso es muestra de el esfuerzo que se realiza y de las colaboraciones que se suscitan una vez que uno empieza a trabajar. Entonces nos da muchísimo gusto que fruto de ese congreso que fue tan exitoso, que en aquella ocasión fue en línea, debido a que todavía estamos en la situación de pandemia, tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Gergana y bueno, y hoy ha sido invitada y ella amablemente ha aceptado esta invitación. Antes de darle la palabra para que nos platique sobre su conferencia que se titula Retos y desafíos para la democracia, lee una muy breve semblanza de la doctora Gergana. La doctora Gergana Neicheva Petrova se graduó como ingeniera en gestión industrial por la Universidad Técnica de Sofía, Bulgaria, con una especialidad en mercadotecnia y relaciones internacionales. Posee además la acreditación de enseñanza del idioma inglés por la Universidad de Cambridge y es maestra y doctora en filosofía por la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación transitan entre temas como la educación en América Latina, teoría crítica desde las Américas. Es autora del libro La contienda de la educación, ensayos para una teoría crítica de la educación, y coautora de los libros Perfiles y perspectivas del pensamiento complejo. También del texto Samuel Beckett, La mostración de lo inefable, y Naturaleza y Libertad en el pensamiento de Leibniz y de Kant, además de una gran cantidad de artículos en revistas indexadas que ustedes pueden acceder si quieren curiosear sobre el trabajo que ha realizado la doctora Gergana Petrova. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Gergana. Muchas gracias por esa generosa presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación para venir a conocer la universidad, a conocer esa ciudad tan peculiar que me ha impresionado con la paz y la tranquilidad que se vive aquí. Jamás me hubiera imaginado algo viene tan acelerada. Yo pensaba que Guanajuato es como ciudad chiquita, es tranquila, no aquí se respira diferente aire, literalmente. Bueno, antes de empezar, le quiero agradecer muchísimo a las organizadoras por la invitación. Sí me sorprendió la invitación debido a que habíamos tenido ese contacto en el congreso anterior y bueno, el producto que va a salir, el libro, un libro muy esperado, espero que ya pronto, ¿verdad? En el cual se exponen los trabajos que presentamos en el congreso anterior. Y bueno, dicho esto, y retomando la temática, cuyo título me parece muy atinado, Pensamiento y Acción en la filosofía al poder. Me parece de suma importancia de cara a los cambios por los cuales está atravesando nuestra sociedad, retomar esa idea de pensamiento y acción. Como ya lo señalaba Hegel, la filosofía es el pensamiento que toma distancia del pensamiento operante, una reflexión crítica frente a lo ya concebido, dirigiendo su mirada a los problemas de la condición humana, y es a la filosofía a la que le corresponde hacerse cargo de los problemas del espíritu, lo que busca posibilitar al pensar ir más allá de lo dado y comprender la necesidad de acaecer de su horizonte histórico, para dar cuenta de la emergencia de las nuevas determinaciones y la multiplicidad de las causalidades que intervienen en su formación. Y como lo puntualiza el pensador frankfurtiano Theodor Adorno, voy a citar: cada término filosófico es la cicatriz endurecida de un problema irresuelto.
Con eso en mente y a la luz de las manifestaciones de destructividad y sobre todo los cambios políticos por venir en este año electoral, la presente propuesta indaga sobre los retos y desafíos para la democracia. Para empezar, es importante señalar que la democracia es imposible sin personas emancipadas, ya que la mayoría de edad es uno de los presupuestos fundamentales de la democracia. El mayor de edad es quien habla por sí mismo, porque ha pensado por sí mismo, no repite lo que los demás dicen, y muestra una resistencia ante la justificación de todo lo meramente puesto por el simple hecho de que existe. No obstante, hablar de democracia hoy en día se asume como si fuera un hecho, cuando en realidad la concepción de democracia ha sido reducida a un simple conjunto de procedimientos, rompiendo así con todo el pensamiento político precedente que planteaba la democracia como régimen político. Y esto es algo que nos advierte Castoriadis y que nos explica. Voy a citar. Se ve fácilmente que independientemente de cuál sea el ropaje filosófico con el que se cubra, una concepción meramente procedimental de la democracia tiene su propio origen en la crisis de significaciones imaginarias que se refieren a las finalidades de la vida colectiva y pretende ocultar esta crisis disociando la forma de régimen político de cualquier discusión relativa a estas finalidades, o incluso llegando a suprimir la idea misma de estas. Ahora bien, hablar sobre democracia es hablar sobre política. No obstante, me gustaría aquí tomar otro camino y explorar la influencia y la manera en la que el sistema capitalista afecta y altera el carácter del ser humano, y en concreto nos vamos a referir al concepto de enajenación como uno de los rasgos económicos fundamentales del capitalismo que trastorna la relación del hombre consigo mismo y con el otro, ya que una persona enajenada difícilmente llegaría a ser emancipada. Dicho esto, voy a retomar la tesis ya planteada en los años 50 por Erich Fromm, que señala, cito, el problema consiste en inferir el núcleo común a toda la especie humana de las innumerables manifestaciones de la naturaleza humana, tanto normales como patológicas, según podemos observarlas en diferentes individuos y culturas. La tarea consiste además en reconocer las leyes inherentes a la naturaleza humana y las metas adecuadas para su desarrollo y despliegue. Es común entre expertos y estudiosos de salud mental referir y sostener que los problemas de enfermedad mental que surgen son privativos de los individuos inadaptados. Empero, aquí sostenemos la tesis de Fromm de que se trata de una posible inadaptación no solamente del individuo, sino de la cultura misma, es decir, de patologías de la cultura contemporánea. Ya desde antes, Fromm, siguiendo en específico a los estudios sobre la cultura de Freud, advertía que lo individual es predeterminado por la existencia humana común, es decir, por las circunstancias culturales particulares, mismas que condicionan incluso sus cualidades exclusivas que lo diferencian del animal, como lo son la autoconciencia, la memoria histórica, la capacidad de vislumbrar el futuro y la razón por concebir y comprender al mundo, entre otros. Dichas cualidades, no obstante, resultan performadas por las ideologías y normas arraigadas en el carácter social. Y de cara a las atrocidades que atestiguamos día con día, resulta ineludible indagar por los mecanismos que vuelven a los individuos capaces de ello. Despertar una conciencia general respecto a tales mecanismos es el imperativo que consigna Adorno en su conferencia titulada Educación después de Auschwitz.
lo cual implica dar el giro hacia el individuo como sujeto del devenir y recuperar su potencial de autorreflexión. En sus palabras, cito: la presión de lo general dominante, sobre todo lo particular, sobre los hombres individuales y las instituciones singulares, tiende a desintegrar lo particular e individual, así como su capacidad de resistencia. Junto con su identidad y su capacidad de resistencia, pierden los hombres también las cualidades en virtud de las cuales podrían oponerse a lo que eventualmente los tentase de nuevo al crimen. Con esa premisa, procedemos con el análisis que se presenta a continuación y nos centramos en indagar por los mecanismos de opresión en la sociedad contemporánea, de entre los cuales sobresale la ofuscación de la autonomía del sujeto, misma que se revela como un estado patológico de la sociedad. Es importante aquí puntualizar que la opresión ya no está en los principios de vigilar y castigar postulados por Michel Foucault, más en la era de la tecnología y la masificación de la información, han sido reemplazados por el dominio sutil de las mentes bajo el impulso de un consumo desbordante y necesidades introyectadas de formar parte de un sistema que resulta totalmente ajeno a ellos. El sentimiento de aislamiento, perplejidad y abandono ante fuerzas aparentemente indeterminables que experimenta y caracteriza al individuo moderno son encausadas por el carácter mercantil dominante en la sociedad, enajenando al individuo en sus potencias y moldeándolo de acuerdo con las necesidades del mercado. Profundizando en el análisis de la condición humana, Fromm propone el desarrollo de un psicoanálisis humano que sustituye el sistema freudiano del desarrollo de la libido y pone el énfasis en la evolución del carácter humano que se realiza en términos de relaciones interpersonales. Así, explica que la satisfacción de las necesidades instintivas no basta para mantener la salud mental del ser humano. Y cito: la necesidad de encontrar soluciones siempre nuevas para las contradicciones de su existencia, de encontrar formas cada vez más elevadas de unidad con la naturaleza, con sus prójimos y consigo mismo, es la fuente de todas las fuerzas psíquicas que mueven al hombre, de todas sus pasiones, afectos y ansiedades. Si bien, tal y como lo sostiene Freud, el impulso sexual es muy poderoso, la tesis que el autor sostiene es que la causa de las perturbaciones mentales de los individuos nace de las condiciones de su existencia. En este sentido, su análisis de la vida en las democracias del siglo XX nos muestra que las culturas y el sistema social establecido proporcionan ya ciertas soluciones y en consecuencia ciertos impulsos y satisfacciones que modelan los intentos de encontrar alivio al problema existencial del hombre. Fromm se centra en el concepto de enajenación como uno de los rasgos fundamentales, como ya lo mencionábamos, del capitalismo. Y bien, ya Marx lo había señalado, la propia estructura, es decir, las formas y las relaciones de producción en la sociedad industrial se basan en la necesidad de un trabajo enajenado. Y en las sociedades contemporáneas, marcadas por la sujeción a la tecnología, somos testigos de cómo el tiempo libre de los individuos está también cada vez más destinado a la satisfacción de nuevas necesidades. Paradójicamente, el reconocimiento de estas necesidades nos lleva hacia una mayor libertad en las sociedades opulentas, sino como lo afirma Marcuse, cito: la libertad en esta sociedad tiende a operar como una introyección de la necesidad.
Bajo la consigna de consumo de bienes, la satisfacción de las necesidades se convierte en un consumismo frenético e incluso las necesidades más básicas del hombre son satisfechas por medio de una constante sofisticación del derroche que deriva en la creación de nuevas necesidades y nuevos productos en el mercado, cada vez más perecedores, cabe mencionarse. Modelada así la vida, la necesidad, lejos de ser concebida como un logos, un destino, como lo era en la antigüedad para los estoicos, es una introyección fetichizante de sí misma y su satisfacción es determinada por la multiplicidad de los productos a consumir. Para decirlo en palabras del pensador surcoreano Byung-Chul Han, la sociedad actual ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento. Y nos explica en el prólogo de la 6ª edición de su texto, La sociedad del cansancio, lo siguiente, cito. El mito de Prometeo puede reinterpretarse considerándolo una escena del aparato psíquico del sujeto de rendimiento contemporáneo que se violenta a sí mismo, que está en guerra consigo mismo. En realidad, el sujeto de rendimiento que se cree en libertad se halla tan encadenado como Prometeo. El águila que devora su hígado en constante crecimiento es su alter ego, con el cual está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí es indoloroso, es el cansancio. De esta manera, Prometeo, como sujeto de autoexplotación, se vuelve presa de un cansancio infinito. Es la figura originaria de la sociedad del cansancio. Fin de la cita. El sujeto de rendimiento de Han es el ejemplo perfecto para hablar del concepto de enajenación, ya que ilustra de manera fehaciente lo que Marx ya advertía en sus manuscritos de Economía y Filosofía. Cito: cuanto más quieren ganar, tanto más de su tiempo deben sacrificar, y enajenándose de toda libertad, han de realizar en aras de la codicia un trabajo de esclavos. El sujeto de rendimiento ya no se define por la prohibición externa, sino que es impulsado por la consigna social motivadora del individuo que es capaz de lograrlo todo. La sociedad de rendimiento es una sociedad constituida no por locos y criminales que son sancionados por una sociedad disciplinaria, sino por individuos exitosos o destinados al fracaso que se hunden en la depresión y son regulados con medicamentos. La condición de depresión es también validada por el consenso social y, como lo explica Han, la depresión es un resultado del cansancio del individuo que persiste en el esfuerzo de devenir él mismo y que se doblega ante la presión por el rendimiento. El sujeto de rendimiento, puntualiza Han, es un emprendedor de sí mismo y en este sentido sigue siendo disciplinado, pero es una disciplina autopuesta en términos de su deber productivo. En esta relación íntima de incrementar su productividad, el sujeto de rendimiento encarna los rasgos económicos fundamentales del capitalismo, como lo son la cuantificación y la abstractificación, categorías que Fromm señala como fundamentales para el psicoanálisis de la sociedad y nos permite comprender los efectos del capitalismo sobre la personalidad. En efecto, la producción en masa es impensable sin la cuantificación estricta, por lo que observa el autor es que con el avance del capitalismo dicha cuantificación ha rebasado la esfera de la producción para representar al trabajador como una entidad abstracta cuya actividad es cuantificada, o como explica Fromm.
Cito, en una sociedad en la que las actividades económicas se han convertido en la principal preocupación del hombre, este proceso de cuantificación y abstractificación ha trascendido el campo de la producción económica e invadido la actitud del hombre hacia las cosas, hacia las personas y hacia sí mismo. Dicho fenómeno ha conducido a la paradójica autoenajenación del hombre, que le permite actuar de modo funcional y a la par su relación consigo mismo también es expresada en términos de productividad, rendimiento, eficacia y eficiencia, impidiendo así un contacto íntimo más allá con la profundidad de su ser. Y es, bueno, Fromm nos explica, en la idolatría en la cual se encuentra la forma enajenada del potencial vital del ser humano. La adoración idólatra ya no es solamente expresión propia de las religiones y cultos espirituales, sino se enuncia también en la relación con los jefes, dirigentes o líderes de opinión, ante los cuales los individuos proyectan su potencial y a través de la adoración esperan inconscientemente recuperar parte de este potencial. El hecho es que el hombre no se siente a sí mismo como portador activo, dice Fromm, de sus propias capacidades y riquezas, sino como una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores y él en los que ha proyectado su sustancia vital. Fin de la cita. Es precisamente el malestar intensificado del individuo en su enajenación el que es hábilmente aprovechado por cualquier líder con potencial fascista, quisiera subrayar aquí, que se presenta como un profeta y que a la postre resultará falso. Paradójicamente, dichas personificaciones, objetos de idolatría, tampoco son exentos de enajenación. La autorreferencialidad de rendimiento se agudiza en la autoexplotación y debido al gigantesco aparato del que forman parte y la consiguiente abstractificación, las relaciones devienen totalmente impersonales y son reemplazados por la figura abstracta del capital, ya sea producido o consumido, convirtiendo así al dinero en la única relación con la vida. Es más, el explotador es al mismo tiempo explotado, o mejor dicho, autoexplotado, y el maximizar el rendimiento subroga el imperativo de ser uno mismo. Como fatal consecuencia de ello, sentimientos como solidaridad, amor al próximo, generosidad, son relevados por un único interés egoísta y la necesidad de los individuos de sacarse provecho mutuamente resulta la base que sostiene la sociedad contemporánea. Eso no deja de tener implicaciones funestas. Sometido a las relaciones sociales caracterizadas por el egoísmo, el individuo perece en el aislamiento y la soledad, que son resultado inevitable de ello. Una orientación mercantil es lo que caracteriza la relación del hombre con los demás y consigo mismo. Es decir, el individuo se experimenta a sí mismo como una mercancía, su valor como un valor de cambio y sus capacidades como mercancías enajenadas de él. La ventaja competitiva en el mercado laboral es un concepto que funestamente arrastra con el concepto de humano, y el sentido de individual ya no se origina del potencial como ser humano, sino del papel socioeconómico desempeñado. Y el sentido de valor es correlacionado con el grado de éxito o fracaso en sacar utilidad de uno mismo. Ante tal panorama cobra vigencia la advertencia de Adorno, quien expresa lo siguiente, cito: en mi opinión, la supervivencia del nacionalsocialismo en la democracia
es potencialmente mucho más amenazadora que la supervivencia de tendencias fascistas contra la democracia. Y consigna que la superación de la opresión únicamente sería posible a través de la aniquilación de las condiciones que sojuzgan al individuo. Y como lo explica Rosa Luxemburgo en su célebre ensayo Reforma o Revolución, toda reforma ya estaría previamente incorporada en el orden imperante. La autora sostiene la tesis sobre el vínculo indisoluble entre reforma y revolución y claramente postula que si bien la lucha por reformas es indispensable, estas son el medio y la revolución social el fin. El problema, no obstante, estriba en que la subjetividad individual bajo el sutil dominio manipulativo de la sociedad tiende a permanecer disuelta en el conjunto colectivo de la masa, en la conciencia colectiva. Ante dicho dominio, consolidado cada vez más por el poder sugestivo de la industria cultural y la lógica de la facticidad operante, tal parece que persistimos entumecidos y aún ante el abismo en el que está suspendida la vida humana, los marginados son acallados con ayudas caritativas e ilusiones especulares que los mantienen dentro del tejido de roles y conexiones funcionales del sistema. Las voces ante las injusticias presentes son amansadas por medio de actos paliativos y promesas, y de nueva cuenta la figura del Estado aparece con toda su omnipotencia como si fuera capaz por sí mismo de incidir en un cambio cualitativo de la realidad social. Al respecto de ello, nos explica Fromm que el culto, cito, el culto del Estado solo puede desaparecer si el hombre vuelva a incorporar en sí mismo los poderes sociales y estructura una comunidad en que sus sentimientos sociales no son algo añadido a su existencia privada, sino en que su existencia privada y social sean una y la misma. Esto nos remite de regreso a la tesis planteada por Hegel en su filosofía del derecho. En ella, el Estado es la libertad concreta. Es la expresión de la autoconciencia política de los individuos cuya libertad individual abstracta es institucionalizada y reconocida en el devenir de una conciencia de validez universal. El Estado es así el pleno desenvolvimiento y el reconocimiento de la individualidad personal que encuentra su realización en la forma de la cultura. Y el fin del Estado es, por un lado, la realización autónoma de la subjetividad particular personal y a la vez que ésta es conservada en la unidad sustancial de la universalidad del espíritu. Hegel dio la pauta para que la sociedad moderna se convirtiera en digna de vivir para los seres humanos. En la concreción de lo real que se da en el mundo de la época moderna, se hace patente la formación de una cohesión general en la cual lo exterior está reconciliado consigo mismo, sin que por ello se impida la constitución de un mundo interior. No obstante, la sociedad actual, determinada por una estructura impuesta por el sistema capitalista y respaldada por la ideología neoliberal que la acompaña, se determina por la persecución del propio interés en detrimento de los intereses de los demás. La eficiencia del principio de rendimiento operante es consolidada por la positividad del poder, que es mucho más efectivo que la negatividad del deber, nos explica Byung-Chul Han, sin que por ello permita una ruptura entre el deber y el poder, sino al contrario, el ser productivo, es decir, rendir más a toda costa, deviene en un nuevo imperativo del deber.
Sin duda, esto ha modelado al hombre hasta sus entrañas, conduciendo hacia una sociedad solitaria y cansada, en la cual la gente no soporta su propia frialdad, pero tampoco puede superarla. La superación de los estados patológicos expuestos hasta aquí implica cobrar conciencia de los mecanismos psíquicos de opresión y del carácter estereotipado que bloquean el conocimiento sobre ellos, ya que los estereotipos refuerzan el narcisismo colectivo y la colectividad ampara con la ausencia de toda autocrítica. Por ello, Fromm pone el énfasis en las relaciones interpersonales y nos explica que para comprender la necesidad de relacionarse con los demás, habrá que retomar el concepto de narcisismo primario planteado por Freud, según el cual el infante se encuentra en un estado de unión con el mundo que es interrumpido por el sentido de individualidad y el principio de realidad operante. La evolución del yo del individuo sucede en un alejamiento del narcisismo primario que se expresa en la conciencia del infante sobre sus propias necesidades y una tendencia hacia el anhelo de alcanzar el ideal del yo, un ideal producido socialmente. Es decir, permanecer en el narcisismo primario significa que el individuo es incapaz de percibir y de relacionarse con el mundo objetivo, y este fracaso encuentra su expresión en todas las formas de locura. De acuerdo con esta tesis freudiana, estados como la codicia, la avaricia o la ambición que se desarrollan sobre la condición de una consideración exclusiva de las necesidades primarias del individuo son formas de locura. No obstante, la conveniencia social que ampara el ideal del yo representado en la figura del hombre o mujer de éxito, sutilmente las equipara al anhelo por dinero y fama, es decir, formas de locura que ya ni siquiera incomodan. Poseídos por el impulso hacia el dinero y la fama, el individuo se entrega a la adoración hacia sí mismo y es arrastrado por fuerzas externas y se proyecta en objetivos que son externos a él. Como lo sentencia Fromm, el dinero es el ídolo que adora como proyección de una potencia aislada de ella misma, de su anhelo por él. En este sentido, la persona neurótica es una persona enajenada. La enajenación absoluta, cuando el hombre se ha apartado por completo de su propia experiencia, es lo que conduce a su condición psicótica. La gran paradoja de la sociedad actual es que la condición para llevar una vida equilibrada que se expresa en la necesidad de mantener alguna forma de relación con el mundo se cumple incluso en los estados de enajenación absoluta del individuo. Como lo explica Fromm citando a Marx, estados en que sus propios actos se convierten para él en una fuerza extraña situada sobre él y contra él en vez de ser gobernada por él. El sistema de vida impuesto por la cultura civilizadora, tal y como lo postula Freud, se eleva sobre dos fuerzas antagónicas, una que persigue la felicidad individual y la otra la unión humana. Freud señala que es justamente el mayor reto del destino humano la posibilidad de alcanzar el equilibrio entre la voluntad individual y la voluntad de la masa. No obstante, el sistema de vida en las sociedades opulentas ha conducido a la unidimensionalidad del hombre, tesis que desarrolla extensamente Marcuse. La alienante coacción de la cultura, reforzada por la relación libidinosa con la mercancía, sujeta al individuo inmerso en la reificación total del fetichismo de la mercancía que la misma evolución cultural ha puesto en relación con el progreso tecnológico y las propias necesidades subjetivas
son encausadas y consumidas dentro del sistema de circulación del capital. El resultado es, como advierte Marcuse, no la adaptación, sino la mímesis de inmediata identificación del individuo con su sociedad y a través de esta con la sociedad como un todo. Fin de la cita. La crítica devastadora que emprende Marcuse nos enfrenta al problema de la unidimensionalidad del hombre moderno, quien reproduce y perpetúa los controles ejercidos por la sociedad ya no por una mera adaptación impulsada por la introyección de las exigencias externas, sino por una plena identificación mimética con ellos. En consecuencia, emerge una nueva forma de locura en la que Fromm nos hace reparar. Cito: el nacionalismo es nuestra forma de incesto, es nuestra idolatría, es nuestra locura. Su culto es el patriotismo. No es necesario decir que por patriotismo entiendo la actitud que pone a la nación propia por encima de la humanidad, por encima de los principios de verdad y justicia, y no el interés amoroso por una nación de uno, que es interés por el espíritu de la nación tanto como por su bienestar material, pero no por su poderío sobre otras naciones. Así como el amor por un individuo que excluye el amor por todos los demás, o es amor, el amor por el país propio, que no forma parte del amor por la humanidad, no es amor, sino culto idolátrico. Fin de la cita. Dicha unión simbiótica con el objeto de culto reposa en la incapacidad de subsistir solo y de expresar plenamente las propias potencialidades individuales. Por ende, es capaz de hacer perder al individuo la integridad de su personalidad. Sumisión y poder son las dos formas de esta relación simbiótica con el mundo. A través de la sumisión, el hombre trasciende el aislamiento de su existencia individual, convirtiéndose en parte de alguien o de algo más grande que él, y siente su identidad en relación con el poder a que se ha sometido. O puede intentar unirse con el mundo adquiriendo poder sobre él, haciendo de los demás partes de sí mismo, trascendiendo así su existencia individual mediante el dominio o poderío, nos explica Fromm. Empero, sumisión y poder son tan solo formas de adaptación y control social. Y el sistema capitalista consolidado ideológicamente justifica por todos los medios una división del trabajo que refuerza el dominio para la autoconservación de la totalidad sistémica, en la cual todos están encadenados al todo, para asegurar la funcionalidad reticular de la así representada vida social. Una forma de totalitarismo se hace patente. El individuo abdica a sus capacidades y los proyecta en el sistema o el Estado como regentes únicos. La idolatría es un factor también presente en la relación consigo mismo, movida por pasiones e impulsos sutilmente introyectados por medios de comunicación masiva y estrategias de neuromarketing. La persona ya no se experimenta como ella misma, sino que se entrega gozosamente al impulso que actúa sobre ella y se proyecta en objetos externos que ya han invadido su imaginación y deseos. La integración del entretenimiento y diversión en el proceso de la socialización es cada vez más notorio en la formación misma de los individuos. Al enseñarles que de ellos depende ser cualquier cosa que decidan, de que pueden llegar a ser igualmente afortunados como la imagen ya introyectada, los individuos son convertidos en clientes o empleados de la industria cultural, sin dejar de ser objetos de la misma a pesar de la libertad garantizada de cada uno.
superando de esta forma incluso el malestar en la cultura propuesta en el pensamiento freudiano. El saber ya no aspira a la felicidad del conocimiento, sino al statu quo. La función de consumidor ha sido interiorizada con tanta profundidad que se revela como un elemento más de la constitución ontológica del individuo. La producción masificada y la vigencia así reducida de las mercancías reduce a su vez a los individuos a ser simples portadores de intercambio, quienes, seducidos por las novedades, resultan sujetos al todo social que aniquila lo singular individual. La reproducción del capital arrastra a los individuos reducidos a entidades productoras o consumidoras, exacerbando así el capital convertido por ellos mismos en una síntesis ideológica y al mismo tiempo específica del desarrollo económico capitalista. Bajo esta visión sistémica y reticular de la sociedad, el capital adquiere dimensiones de una fuerza anónima operante que impera en la racionalidad del proceso social y en todas las dimensiones de la vida humana. El valor de cambio reemplaza el valor de uso y por tanto la sofisticación de las necesidades deja de ser preeminente para la acción socioeconómica y para la acción socioeconómica, esta convierte a la satisfacción misma en un medio para la obtención del máximo beneficio. Una nueva barbarie salta a la vista. Barbarie que se hace patente en la prisión al aire libre, como situador, ¿no?, en que ha devenido la sociedad actual, barbarie que se revela en la lucha encarnizada por la riqueza y el intercambio que privilegia los medios por los fines. La cultura, otrora vista como una obra humana para la autoconservación, a la vez individual como social, ha devenido en una situación paradójica en la cual el propio proceso civilizatorio ha rebasado a la humanidad misma. Tal panorama podría parecer sin salida y por ello me gustaría concluir con un planteamiento un poco más optimista y me voy a referir a Marcuse, quien defiende la postura de que lo que impide al advenimiento de una sociedad libre no es que ésta sea considerada como una idea utópica y por ende irrealizable, sino que el problema estriba en la situación objetiva que sujeta a las fuerzas de producción en la reproducción del trabajo alienado y las prácticas represivas. En concreto, es la prevalencia del sistema capitalista y la política neoliberal lo que ha llevado a que la racionalidad mercantil y consumista se adentre cada vez más profundamente en la conciencia de los individuos para terminar dominándola. Marcuse, retomando la advertencia de Marx de que la automatización completa del trabajo social necesario es incompatible con el mantenimiento del capitalismo, nos plantea que la posibilidad real de erradicar la pobreza mundial conduciría al surgimiento de una imaginación productiva. Cito: imaginación productiva como fuerza productiva científicamente conformada a la imaginación productiva que proyecte las posibilidades de una existencia humana libre sobre la base de las correspondientes posibilidades del desarrollo de las fuerzas productivas, para que estas posibilidades técnicas no se conviertan en posibilidades de la represión, para que puedan cumplir su función liberadora y pacificadora, tienen que ser sostenidas y conquistadas por necesidades liberadoras y pacificadoras. Aquí vemos una nueva resignificación del término productividad, que pasa de ser entendido como una medida de rendimiento a una categoría que expresa la relación activa y creadora del hombre con el mundo
con los demás y consigo mismo. Fromm refiere a ello como orientación productiva, en la cual el hombre se determina como fin en sí mismo y no como medio para una autoridad externa. La significación de la vida, por ende, solamente se puede alcanzar confiando en el potencial propio, y esto implica aceptar a la incertidumbre como condición que lo impulsa a desplegar sus poderes. Cito: si se enfrenta con la verdad sin pánico, reconocerá que no existe otro significado de la vida excepto el que el hombre da a su vida al desplegar sus poderes, al vivir productivamente, y que solo una constante vigilancia, actividad y esfuerzo pueden evitar que fracasemos en la única tarea importante: el pleno desarrollo de nuestros poderes dentro de las limitaciones impuestas por las leyes de nuestra existencia. Fin de la cita. Con eso concluyo. Muchas gracias. Doctora Gergana Neicheva Petrova, muchísimas gracias por sus interesantes reflexiones. Tenemos un espacio para preguntas, comentarios, inquietudes. Sí, adelante. Muchas gracias, Gerana, por la conferencia, por presentar nuestra crítica de la sociedad de existencia a partir de la teoría crítica. Me gustaría preguntarte sobre la democracia, viéndola como, un poco como mencionaste, como democracia liberal o procedural. ¿Qué hacemos con la democracia? Y es rescatable hoy en día, si habría que sustituirlo por otro término, aunque es políticamente incorrecto, o sea, ¿cómo rescatar una democracia? ¿Y qué sería? Muchas gracias. Esa es una pregunta que llevo muchos años intentando responderme. Voy a intentar plantear algunas reflexiones al respecto. Quizá no voy a dar una respuesta como tal realmente, pero ya desde hace varios años se habla de la crisis de la sociedad. Y esa crisis de la sociedad engloba también todos los países así llamados democráticos, del régimen democrático. No obstante, yo considero que el problema de fondo, como ya siguiendo lo que nos está señalando, nos hace ver Castoriadis, el problema de fondo no es el régimen político, no es en sí, la democracia como un concepto, recordemos, para los griegos era el gobierno del pueblo. De eso se trataba, la participación política del pueblo. Para ello, por un lado, como estoy enfatizando aquí, se requiere de personas emancipadas. Entonces, para comprender el problema de la democracia, esto es lo que yo sostengo, tendríamos primero indagar qué es lo que hace que la democracia no pueda realizarse. Y digo no se puede realizar porque, si nos fijamos en las estadísticas de la participación política, es decir, en las votaciones, nos damos cuenta que hay una crisis. Estamos hablando de menos del 50% de la población que vota. Incluso hace poco estaba escuchando de que se está promoviendo una ley para obligarnos a votar. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ejercicio democrático es eso que te obliga a votar, no? O sea, algo de fondo está muy mal. Por un lado, es importante señalar, no voy a entrar en señalar las propuestas políticas que están tan vagas actualmente. En este año tenemos, no soy mexicana, yo puedo opinar sobre estos asuntos.
Se supone que también debo votar, estoy en un severo conflicto, me imagino que todos ustedes, ¿no? ¿Por qué votar? Por una coalición, por otra coalición, cuáles son las propuestas. Y aquí es donde tenemos de fondo un problema fundamental, la falta de una educación política y de una participación política del pueblo. Y me refiero de todos aquellos que somos mayores de edad, que alcanzamos la mayoría de edad de 18 años, ¿no? Para poder votar. Pero realmente alcanzamos una mayoría de edad para poder desempeñarnos como personas emancipadas. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las propuestas. Y me es difícil suscribir alguna postura política hoy en día. Y incluso se me hace muy peligroso, ¿no? Lo que es todo, y también por eso quería señalar esos nacionalismos desbordantes que son la raíz de todos los ataques terroristas en Europa, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una Unión Europea en la cual surgen y emergen esas formas de nacionalismo, por referirnos de algunos ejemplos. Y no estamos tan lejos de nuestro vecino, realmente, donde este nacionalismo es convertido en un poder imperar sobre el resto del mundo, ¿no? Ya sea ideológico, económico o militarmente. Entonces, hablar de democracia, yo no puedo dejar de creer en la democracia, porque si dejamos de creer en la democracia, renunciaríamos de nuestro potencial como individuos de incidir en el régimen político del país. Si hay alguna esperanza de que la democracia, yo creo que esto está por verse. Están las jóvenes generaciones que esperemos retomen ese camino, ¿no? No hay que renunciar a ello. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Sí, adelante. Creo que mi pregunta la respondiste a través de otros sentimientos, un poco lo que me toca se lee o se habla acerca de estos estados que justamente vivieron toda esta gestión y pues viven también otros sentimientos posguerra. Al momento de hacer este trabajo psicológico, pues parece bien rebuscado, ¿no? Decir un nombre, ¿no? Parece, pues, como dicen, como el anónimo operante, y al momento de querer caracterizar ideologías muy concretas, pues no se menciona ni siquiera el nombre. Entonces, así en sí el ejercicio de la crítica, como bien lo has desarrollado, pues a veces es ingenioso, justo como el comentario que hiciste al final, dando muchas vueltas en el sentido de lo que, pues en sí, el carácter crítico deberíamos de atacar, ¿no? Bueno, de enfocar, ¿no? Tratando de quitar todas estas palabras que nos derivan a la guerra, ¿no? Que es justamente pues los mecanismos que mencionas, que son muy parecidos a los que mencionas allá en Valencia, o estas necropolíticas, ¿no? Que justamente ajustan los mecanismos económicos hacia estas operaciones. Entonces, pues, la pregunta iba mucho en esto, ¿no? O sea, ¿qué tan infectados estamos de esta melancolía posguerra? Y cómo, de alguna manera, trabajar epistemológicamente sobre conceptos de administraciones, que es lo raro que también me parece en algunas citas, ¿no? Cuando mencionaba este asunto del fascismo y del socialismo. ¿Cómo podría ser más peligroso un fascismo? No, ¿cómo podría ser más peligroso un socialismo que un fascismo? ¿No? Es curioso. Pero creo que no ha habido, o no he visto, o no he sentido un trabajo que vaya sobre las propuestas de las administraciones que ahora están retomando los trabajos políticos acerca del trabajo.
justo como lo haces al final, tratar de depurar el concepto de trabajo, ¿no? Depurar todas esas situaciones de ser imaginar productivo. Es muy loable, ¿no? Hacer esos ejercicios. ¿Cuál sería la invitación también hacia cómo generar trabajos epistemológicos, ¿no? Que no nos limiten a no nombrar algo directamente por un carácter de memoria posguerra, ¿no? De miedo, ¿no? O sea, todo esto que mencionas de todas estas operaciones de inteligencia que tienen los organismos nacionales, pues da miedo, ¿no? Todos esos encuentros que están teniendo al exterior. Y aquí en el interior, en el Estado, parece hasta lejano. Es lejano imaginar que podemos tener al vecino que nos. Muchas gracias por estas reflexiones. Sí me gustaría señalar algunas ideas que surjan a partir de lo que nos compartes. Bueno, en primer lugar, yo creo que y defiendo que las cosas los tenemos que nombrar con su nombre. Hay que decirlos. Hay que decirlos, hay que expresarnos libremente y bueno, esto es un espacio seguro, donde los podemos, quizá son de los pocos, no decir los únicos lugares, espacios, donde nosotros podemos reflexionar alrededor de los problemas, ¿no? Porque, bueno, Adorno dice, pensar es actuar. Para Adorno el pensamiento intransigente tiene el mismo peso que la acción. Entonces, en este sentido, bueno, nuevamente agradezco ese espacio para abordar esos problemas, esos temas, porque esto es filosofía. Esto es pensar los problemas de nuestra sociedad. En efecto, puede resultar bastante peligroso y, bueno, no sé si hay activistas aquí entre nosotros, pero ellos lo viven en carne propia. Y conocen las historias de opresiones, de violentar toda expresión pública abiertamente, ¿no? Entonces, pero bueno, todavía tenemos este espacio aquí. Muchísimas gracias por ello, para poder pensar, porque de eso se trata. Una persona emancipada no teme pensar por sí misma y sabe bien afrontar las consecuencias de su expresión, de decir, de nombrar la violencia que predomina en la sociedad. Porque sí, hay que decirlo, por más que nos dicen que ya no hay crimen, y por más que escuchamos esos discursos de, yo no sé, en serio me quedo sin palabras cuando escucho las noticias de cómo han reducido el crimen y la violencia que se vive en el país. Bueno, en el estado de Guanajuato a cada rato hay balaceras. ¿Cómo esperan convencernos, ¿no? Pero ese es el discurso y ese es el problema con la cultura mediática. Porque cuando te lo repiten 5 veces, empiezas a decir, a lo mejor estoy mal, ¿no? Ya las cosas ya se calmaron, ya todo está tranquilo, hasta que vuelve a pasar otra cosa, ¿no? Y bueno, algo que mencionaba sobre el socialismo, no puedo no dejarme siendo personalmente implicada con ello. Bueno, yo crecí en un régimen socialista. Bulgaria era un país socialista. Yo estuve en los movimientos estudiantiles cuando estábamos pidiendo, demandando una democracia, un cambio de régimen, hasta que llegó la democracia. Y
quedamos en una crisis de, bueno, ¿de esto se trata realmente? Ver porque esto fue lo que sucedió, ¿no? Las mismas personas que estaban en el poder del Partido Comunista se cambiaron en los partidos democráticos, ¿no? Ya sea derecha, izquierda, centro, etc. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿esto es democracia? Nuevamente. Bueno, toda mi generación creo que estamos fuera de Bulgaria, precisamente porque, por un lado, se derrumbó, ¿no?, el mundo en el que vivimos y vino otro mundo que creíamos que era otra cosa, que realmente no cumplió con nuestras expectativas y ya no encontrábamos nuestro lugar ahí. Bulgaria tiene una historia todavía más triste con la cuestión de la democracia. Hace como unos 5 años, voy a mentirles, pero fue hace varios años, los profesores de la universidad, incluso líderes de opiniones, pidieron la renuncia del primer ministro en Bulgaria y en protesta un profesor de un universitario se echó gasolina y se quemó frente al Parlamento, ¿no?, pidiendo esa renuncia. Renuncia el primer ministro, se pone a votación y vuelve a ganar. Ni siquiera sé cómo calificar una situación así. Sí, la democracia es un problema. ¿Cómo se siente la decisión de país acá contra el Tratado Perdón. Justo lo que mencionas es muy interesante. Contra el Tratado de la Definición. Híjole. Bueno, yo llevo más de 20 años en México, no voy a decir cuántos, muchos. Y debo confesarles que a mí lo que más me fascina de México son las oportunidades. México es un país de posibilidades de cambio incluso. Y yo sigo creyendo en eso. No solamente en México, recientemente tuve la oportunidad de viajar en América Latina, visité Argentina, Brasil, y estaba impresionada porque allá las protestas son de estudiantes, incluso de bachillerato. O sea, la voz se levanta cuando piden, cuando exigen cambio, cuando demandan cambios. La voz se demanda. La voz es existe una educación política. Y así como son aficionados al fútbol, también son aficionados a la política del país, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué nosotros no lo estamos tanto? Digo, no lo somos, porque realmente estamos hablando de las cifras de votaciones son muy bajas de participación activa. Dejando a un lado de si son o no acarreados, si son o no acarreados, pero siguen siendo muy pocos. Y hay muchísimo voto nulo. Y el voto nulo no se expresa como una crítica, no lo consideran como una crítica de la propuesta política está agotada. No, o sea, es como, pues voto nulo, ¿no? Ya, no lo vamos a considerar. Entonces, yo creo que en un país democrático, el voto nulo es un voto que debe considerarse como una crítica hacia las propuestas políticas existentes, ¿no? Tenemos la intervención del maestro Antonio. Buenas tardes a todos. Gracias por su presentación, doctora.
Muy concreto, las democracias evidentemente son problemas si no fueran democracias. En términos generales. ¿Qué opinión le merece a usted que hace un par de días prácticamente el siguiente presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Estados Unidos, nos guste o no nos guste, es la democracia más estable de nuestra época. Y nos guste o no nos guste, Donald Trump está muy próximo, quizás, a ser electo el primer martes de noviembre. Sin embargo, su comportamiento es poco democrático, lo sabemos. En su discurso de hace un par de días comentó dos cosas que son aterrorizantes en este tiempo de los nuestros. Uno, comentó que pregonó en sus discursos que si él no es electo en noviembre, Estados Unidos será un baño de sangre. Segunda cosa, en ese mismo discurso, que los migrantes son como animales. ¿Qué opinión le merece el respecto? Me parece una cuestión barbárica esto. O sea, para empezar, justo lo que estaba, bueno, reflexionando, sobre lo que estaba reflexionando en mi ponencia, en mi conferencia. Aquí lo que tenemos es un ejemplo claro de una personalidad que está idolatrada. O sea, la gente se enajena por completo por seguir a alguien que creen que representa el poder. Creen, ojo. Y además, adicionalmente de eso, está ese ferviente nacionalismo que está potencializado con un odio hacia todos los inmigrantes. Cuando estamos hablando, y eso es lo que se me hace lo más inconcebible, vivimos en un mundo global. O sea, tenemos esta movilidad por todo el mundo, se impulsa la movilidad. Pero al mismo tiempo tenemos ese nacionalismo ferviente que es alimentado con frases como frases como de nos vienen a quitarte tu trabajo. Ojo, si te quitan el trabajo te quedas sin comer. O sea, ellos son la razón para la crisis económica del país. Este es el discurso, este es el mensaje. Entonces, cuando ellos bueno, la gente piensa que el poder, vamos a hacer, let's make America great again, ¿no? Ese es el eslogan, el logo. O sea, ese imperialismo, pues estamos regresando a la Edad Media. Perdón, pero esta era la política de todos los conquistadores, ¿no? Que de una u otra forma sustentan su brutalidad. Entonces, ¿qué opino? El mundo va a ser muy complicado. Vienen tiempos difíciles. ¿Qué va a suceder? No lo sé, ¿no? Yo sigo pensando en un milagro, quizás, de que no vaya a suceder, pero realmente, bueno, Adorno tiene, no nada más Adorno, Adorno, Erich Fromm, Horkheimer, ellos hablan de la personalidad autoritaria. Tienen un estudio que hacen en Estados Unidos sobre la personalidad autoritaria. Y me parece que hoy en día este es un texto que tiene que ser, no sé, obligatorio, yo creo, para revisión en de todas las personas que están pensando en la democracia. En toda la política. Porque lo que nos hablan ahí, bueno, ellos proponen una escala F de fascista. Entonces, lo que miden es el potencial fascista. Y en el estudio, bueno, ahí se enlistan todas las entrevistas. Es un estudio empírico. Lo que ellos descubren es que cuanto más conservadora es una persona, es decir, cuanto más apegada a lo tradicional, a lo que así son las cosas, así han sido las cosas siempre,
tanto más alto es el potencial fascista. Entonces, a eso es a lo que apunta todo el discurso de Trump. Al doctor Dante. Para complementar lo que planteó primero, muchísimas gracias, ¿no? Ha sido un desarrollo muy inteligente, muy puntual, y pensar en Rockland como es uno de los primeros en Europa en los últimos 8 o 10 años en sonar la alarma, ¿no? Y él dice, no es populismo, no es fascismo, ya conocemos la historia, y ahí viene de vuelta otra vez, el renacimiento de nacionalismos, etc. ¿no? Pero por el otro lado, y me dio mucho gusto oír esas citas de Bill Churkan, él dice que ya estamos en otro nivel de la política. De hecho, hay un libro de psicopolítica y desarrolla esa idea de, yo diría, muy contemporánea de la imaginación a través de la tecnología. Mucho orden propone desintoxicar desde las universidades de tecnología a las y los más jóvenes. Mi pregunta es, si hoy día proponen ellos, este dominio es más a través de las emociones que de la razón. La tecnología es el vehículo para desatarlas. Y tenemos ese salto al Capitolio. Si nos lo hubieran dicho unos meses antes, no lo hubiéramos creído. Esa afirmación de Trump de haber un baño de sangre, y uno dice, sí va a haber un baño de sangre, más allá del resultado, ¿no? Que se pueda dar, porque es un país con una cantidad de armas impresionante, lo individual, pero mi pregunta es, este ingrediente de lo emocional que puede eventualmente marcar una tendencia muy antes de la elección. Y se habla hoy, hay reflexiones, pero traen ya varios días de cómo eventualmente una potencia extranjera que tuvo puesta la bota Bulgaria estaría trabajando ya en ese terreno para influir no solo en el proceso mexicano, sino en el norteamericano a través de una invasión tecnológica con contenidos que desatan emociones, que evidentemente reconfirman la imaginación, impiden la libertad y bueno, con las consecuencias que probablemente podríamos disfrutar y que no queremos. Híjole, son muchas cosas que hay aquí, porque por un lado el manejo sutil de las tecnologías, bueno, todos conocemos empezando por lo más inofensivo entre comillas, ¿no? Los famosos memes, pero actualmente todo puede ser falsificado, ahorita pueden tomar este video y hacer de este video lo que quieran, ¿no? Incluso pueden poner palabras en mi boca y expresar emociones a través de gestos. Se puede modificar el gesto de mi cara. Entonces uno se queda pensando, bueno, lo que vemos antes había una cosa que se llamaba honestidad periodística, ¿no? Hoy en día no sé si podemos hablar de esto. Porque si vemos las noticias, leemos las noticias en blogs, en las redes sociales, realmente no sabes lo que está pasando. Ahorita estamos en una situación cuando incluso observamos algo, vemos algo, y luego lees en redes sociales y te quedas conflictuado de lo que vi, ¿era esto? Sí, yo vi otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, hasta nuestra propia, todo nuestro pensamiento, nuestro ser está puesto en cuestión. Pero regresando a las emociones, hace poco estuve leyendo hay unos estudios que se hacen en la educación básica que miden habilidades e inteligencias, ¿no?
Entonces, lo que van estudiando es bueno, las habilidades de matemáticas, de razonamiento, de lectura, de comprensión lectora, de la lengua española, etcétera, ¿no? Más allá de de todas las materias, hay un apartado que me llamó mucho la atención, por eso me puse a leerlo realmente, que es la inteligencia emocional. Entonces dije, bueno, ¿de qué se trata, no? Vamos a leer. Entonces puse a leer el propio, el estudio, les pregunta a los niños cosas muy sencillas, ¿no? De, cuando estás triste, ¿qué haces? A, hablo con mi mamá. B, hablo con mi maestra. C, hablo con mis amigas. D, no hablo con nadie. ¿No? Ese es un ejemplo de una de las preguntas. Y van varias preguntas así. Se les hacen las preguntas desde preescolar hasta, me parece, hasta, el estudio era hasta secundaria, hasta prepa, secundaria, terminamos saliendo de secundaria, ¿no? Entonces, vemos la curva, ¿no? Al inicio, los niños que hacen es expresan sus emociones, las cuestionan y las quieren comprender. Conforme van subiendo de grado, esa apertura de hablar de las emociones va bajando. La inteligencia emocional ya no se desarrolla. Entonces, yo creo que aquí tenemos un problema que hay que señalarlo. Porque si tú no expresas, no sabes cómo manejar tus propias emociones, no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Bueno, tenemos muchísimos psicólogos en todas las escuelas hay psicólogos, pero realmente, y también hay otra cuestión, porque ojo, ellos no tienen, incluso no tienen, bueno, esa es una dificultad que se presenta para ellos, porque ellos tienen que atender las condiciones que te impiden aprender, no lo que te enloquece a ti como joven, sino cómo vamos a sostener esa locura que tienes para que puedas aprender, ¿no? Y ser más eficiente en la escuela. Esa es su consigna que literalmente está por encima de ellos. Entonces, por ahí estamos, ¿no? Con esa problemática. Y cuando tú no sabes qué hacer con tus emociones, es muy fácil ser una presa, ¿no? Que te dice, te sientes así por esto, esto y esto. Entonces tienes que hacer esto, esto y esto. Y el mundo predomina de recetas. Nuestras emociones, bueno, ¿qué hacer con las emociones? Expresarlas. Dar el grito si es necesario. Gracias. Bien, no sé si hay alguna intervención. Por acá el doctor Carlos. Ajá. Gracias, ¿me escucha bien? Bueno, está bien. Solo tenía una pregunta, o más bien como otro comentario con respecto a la participación que ya han hecho tanto el maestro como el señor rector, con respecto a las palabras de Donald Trump y en este caso el discurso de odio que cimentado en rechazo a la alteridad. Y siempre como el caso histórico en el que pienso es el caso de Alemania, que históricamente no tenía una identidad de nación propia, sino una identidad de pueblo, por lo menos no una identidad de Estado. Y conforme durante el siglo XIX lleva cimentando esta identidad de Estado mediante narrativas nacionalistas, el eje de alteridad de todo lo que no era alemán, todo lo que era distinto, de todo lo que terminaba por ser despreciable o detrimental, según el modelo establecido, eran los judíos. Ya sabemos de términos. Entonces, por ejemplo, en esta nueva situación, bajo condiciones geopolíticas muy distintas, pues creo que el discurso de odio, al evidenciar o suponer evidenciar aquello que está mal en el otro, en realidad revela lo que está mal dentro de la propia sociedad que no sabe reconocer sus propias debilidades o sus propias problemáticas y busca darle la responsabilidad a otras personas. Y en este mismo caso quizás sea la alteridad o el reconocimiento de la alteridad la forma de conciliar a la sociedad en vías a tener una democracia
más propiamente establecidas según el concepto ideal del término. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Mira, la construcción, la constitución, yo creo que cada país ha pasado por ese momento, esa etapa que tú señalas de construcción de una identidad. Es necesaria porque estamos hablando de momentos de independencia, incluso en México sucede. Es el momento en que tú te independizas como nación de una figura opresora. Entonces, yo considero, este es el lado, digamos, el lado positivo del concepto de identidad. El problema es cuando esta identidad se posiciona como la única alternativa posible. Es decir, todos tienen que ser como yo. Y si no son como yo, aquí estamos hablando de un principio de identidad operante. Entonces, todo lo que es ajeno a mí es mi enemigo. Ese es el problema. Entender, comprender la alteridad, abrazarla, te enriquece como identidad. Siempre cuando tengas la apertura para ello, ¿no? Por eso nos habla Fromm, ¿no?, de ese amor al humano por encima del nacionalismo. Porque todas las culturas tienen su valor. Yo aprendí a apreciar la cultura de Bulgaria una vez en contacto con aquí en México, ¿no? Porque de pronto uno empieza a comparar tradiciones, a comparar, no puedes evitar de hacerlo, ¿no? Y aceptarlo, sumergirte en una diferente cultura es lo que te da esa apertura, ¿no? Para romper con ese principio de identidad operante, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias a las organizadoras y muy buenas tardes. Doctora Petrova, bueno, primero que nada, le digo que el libro de la contienda de la educación, cuando lo pude leer un poco, me hizo pensar, mis estudiantes tienen que leer esto, y bueno, lo utilizamos un poco ahí en la materia de filosofía de la educación, entonces, pues, era muy importante que se lo mencionara. Pero la pregunta específica ahora, sabiendo pues un poco de lo que usted nos ha planteado con base en la teoría crítica, en la primera versión de la teoría crítica, la pregunta podría ser, ¿en dónde, hablando de democracia, en dónde radicará lo que podemos llamar el potencial crítico hoy día? ¿A qué intento referirme? Intento referirme al problema que una cierta lógica de la identidad, entendida de esta manera, es decir, cuando los sujetos comenzamos a identificarnos con el orden de las cosas y a pensar que ya no hace falta considerar cómo salirse de ese orden de las cosas, porque todo está muy bien o todo está maravilloso, o sencillamente no se nos ocurre que las cosas podrían ser de otra manera, cuando estamos pues ya plenamente identificados con el orden de las cosas, pues es muy complicado, será muy complicado, creo yo, entender la democracia de manera distinta a como la estamos viviendo. Es decir, bueno, esta opción A, la B, la C, cuál me resulta más atractiva por el motivo que sea, voto por esos, pues porque a lo mejor tienen un color que me agrada, o porque estoy harto de los otros, o porque, caso peligrosísimo, como tipo Donald Trump, movilizan mi deseo o mis temores en favor de tal opción o en contra de tal otra. Bueno, pero lo importante es que esa lógica de la identidad no se me ocurra concebir siquiera que la realidad puede ser de otra manera, que en este caso la realidad política puede ser de otra manera. La pregunta es, ¿dónde veía usted el potencial crítico, en qué sectores o en qué partes de las poblaciones de México, de Bulgaria, de Estados Unidos, podríamos confiar en que podrían pensar que no, que el orden de las cosas tal y como lo tenemos no es el único posible, que habría pues que pensar en alguna alternativa y a lo mejor incluso nos podrían dar algunas luces acerca de la alternativa? Esa sería la pregunta. ¿Cómo lo ve usted? ¿Dónde radicará ese potencial crítico hoy por hoy?
Yo creo que ese potencial, bueno, esto es lo que defiendo en todos mis trabajos, en toda mi investigación, este potencial crítico está en el individuo mismo. No en una institución. Yo creo que este es uno de los graves problemas, porque confiamos nuestro destino en instituciones que ya no nos representan. No podemos decir que nos representen realmente. Entonces, bueno, Adorno nos habla de dos cosas. Uno, que es la autorreflexión, es decir, el potencial crítico que uno tiene consigo mismo. Hay que ser honestos también con nosotros. Y eso es lo que no hacemos. Nos cuestionamos muchísimo alrededor de nosotros, pero no nos sentamos a pensar de, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y por otro lado, bueno, uno de mis conceptos favoritos que presenta Adorno es la fantasía exacta. Bueno, es como un oxímoron, ¿no? ¿De qué nos habla Adorno? Adorno nos habla de esta fantasía, por eso es exacta, porque toma los hechos tal como son presentados frente a la conciencia individual y los reconfigura de una manera negativa diciendo de esto no es así. Y es capaz además de ir más allá, ya sea planteándose incluso una figura utópica de algo que es posible ser. Es que hemos renunciado, y eso es algo que Marcuse nos señala, hemos renunciado en pensar en las utopías. Ya no creemos en un futuro brillante. Es más fácil imaginarte, ¿no? El fin del mundo, zombies, ahorita acabo de ver una serie de zombies vampiros que dominan a la humanidad. O sea, todo ese tipo de apocalipsis son posibles ante la conciencia, pero no nos podemos visualizar ni siquiera una salida feliz, un mundo feliz, por decirlo. Que suena peligroso, ¿no? Pero una sociedad un poquito más equitativa, una sociedad, porque realmente el cambio tiene que empezar por uno mismo, ¿no? No podemos exigirle, oye, no seas tan egoísta cuando tú mismo no caes en el mismo discurso, ¿no? Y tampoco podemos dejar de consumir. O sea, sí estaba criticando muy fuertemente ese consumo desbordante, pero realmente aquí la pregunta es, bueno, ¿te compras un coche por funcional? Es decir, tiene buen rendimiento, es buena marca, no gasta gasolina o es ecológico, te lo puedes comprar además, ¿no? O te compras un coche para mostrar que eres, o sea, para alimentar el alter ego, ¿no? Yo traigo un Mercedes. ¿Por qué un Mercedes? Para que todos volteen a verme, ¿no? Mercedes es un muy buen coche, ¿no? Pero no nos alcanza. Pero aquí es la pregunta, ¿no? De ¿por qué? Empezando por ahí. Porque además estamos comprando y todos los productos son perecederos. O sea, te compras unas sandalias y a las 2 semanas ya no te sirven, ¿no? Ya se rompieron, ¿no? Cae una lluvia y ya te cae la suela. Entonces no tienes de otra, tienes que comprarte otras. Y así estamos sucesivamente. Entonces, no criticamos tampoco criticamos, ¿no? Aquí la pregunta es, bueno, ¿dónde están las instituciones que supervisan, ¿no? La calidad de los productos? Cada que leo un informe de la Profeco me paran los pelos de punta, ¿no? Me digo, bueno, ¿qué estoy consumiendo, no? Un poco estaba leyendo un estudio de cuáles leches sí son leches y cuáles no son leches, Dios mío. Entonces, pues sí, la pregunta es ¿dónde radica ese potencial crítico en el individuo? En nosotros.
se ubica más como en la capitalista liberal o Ojo, yo estoy hablando de un individuo como sujeto de su devenir, un individuo que incide en el devenir. No estoy hablando del individuo liberal, que se sienta en su yo, consumo, soy yo el que crece, yo soy el exitoso, el hombre de éxito. O sea, en esto sí hay que, y bueno, los marxistas, Marx nos habla, bueno, más bien es Marx el que nos señala de este individuo que se tiene que situar, que ser crítico alrededor de su propio, de su devenir, de las cosas que no están mal, de las que no están bien, perdón, para cambiarlo. Por eso estamos hablando de revolución o reforma. No se puede iniciar una revolución si no inicia de uno mismo. Y se van sumando en el camino. Pero ojo, lo que advierte Adorno es que, el Adorno nos habla de los movimientos en los años 60, cuando nos dice de que detrás de ese movimiento que inicia con una conciencia individual, una autorreflexión individual, se van sumando y de pronto el movimiento ya es una conciencia de masas en la cual se les olvida qué es contra lo que están protestando en el camino. Ese es el problema. Cada paso se tiene que ir revisando, digamos, nuevamente. Pero a ver, contestado tu duda. Creo que hay una intervención, ¿no? Bueno, pero es que estoy escuchando a todas y todos. Bueno, esto me hace reflexionar, justamente por lo que mencionó de que realmente somos capaces de pensar en un futuro positivo, ¿no? Sobre dos puntos que tienen que ver con la democracia actual, que son las claras. Realmente puede existir una democracia donde prevalece la desigualdad económica significativa o si la verdadera democracia requiere primero la eliminación de cada vez. ¿Realmente se puede hacer eso? ¿Cuáles son los objetivos realmente? Muy buena pregunta. Vivimos en un mundo de opulencia, el problema es la distribución. O sea, hoy en día se puede erradicar toda la pobreza del mundo. Pero nuevamente está concentrado, ¿no? Ese 1%, cuyas manos. Se puede eliminar el problema ecológico que tenemos, ese ecocidio que se vive en el mundo, se puede eliminar. Existe la tecnología. En teoría está, bueno, y en la práctica también está, nada más que no es accesible. ¿Por qué? Porque no les sirve al sistema capitalista, ¿no? Entonces, hablar de las dos cosas, nuevamente estamos en el régimen, en el orden, ¿no? del régimen capitalista. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo? No podré decir. Yo creo que habrá que ver. Creo que hay una intervención más, ya con eso cerraré. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la ponencia. Y también como agradecer a todos los que han participado porque verdaderamente cada uno de sus comentarios me han disparado la mente. Y pues precisamente ahora que se mencionó lo del capitalismo, tengo como muchas preguntas, o sea, sí es como, sí me hizo más disparado como los pensamientos, pero más que nada es pensando, bueno, por ejemplo en mi caso, pues este año es el primer año que voy a educar. Entonces, por ejemplo, siento que también como para mi generación, y lo que observo pues con mis pues sí, amigos, compañeros,
es que, pues en este aspecto democrático, como que sí nos sentimos un poco sin opciones. Y de hecho, pues, no sé, de broma no tenemos por qué amigos. No vamos a hablar de política porque nos vamos a pelear. Pero a fin de cuentas es algo que es importante estarlo, pues sí, como una retroalimentación. Y que cuando se han dado las pláticas, lo que vemos es que, pues, en el caso específico de México, es que ahora no. O sea, veo que es como un poco lamentable y también se me da mucho la idea de pensar en el cambio del concepto de democracia, como mencionaba que en su momento en Grecia lo que era la democracia es muy diferente a lo que actualmente implica. Y, y cómo se ha como transformado un poco como pues, esta parte del poder. Y también ver como de qué manera nos afecta tanto como país, también como viendo globalmente, porque el capitalismo es algo que pues, ha afectado de manera mundial, no es exclusivo ni del país, ni del Estado, ni de la ciudad. Sin embargo, también, o sea, cómo nos afecta, por ejemplo, lo que es Estados Unidos y su democracia, y también la democracia dentro del país, e incluso, pues como digo, en el mismo estado que es Baja California, cómo son diferentes niveles y sin embargo cada uno pareciera que están relacionados. Entonces, si nos afecta algo desde afuera, también nos afecta internamente y a fin de cuentas termina afectándonos a niveles hacia atrás. Y la pregunta es más que nada eso como, creo que mi generación o nuestras generaciones sí están como un poco despiertos en ese aspecto, pero también nos vemos un poco como, bueno, pero ¿qué hacemos? Porque también de esta manera el poder no está con nosotros todavía, sino que es algo que tenemos pues formando, es un futuro que tenemos que, por así decirlo, salvar, pero también es, pues sí, ahora sí que es difícil, ¿no? Y entonces uno se queda pensando, bueno, si no, a lo mejor sí quiero intentar como mejorar las cosas y ejercer, por ejemplo, mi voto o sea, ejercer mi voto, ejercer mi derecho y pues tenemos una democracia, entonces hay que hacer uso de ella, pero al mismo tiempo también nos vemos muy enfocados en muchas cosas que pareciera que no están en nuestras manos, entonces también parece como nos quedamos obsoletos en ese aspecto. Y mi pregunta sería, pues era como, ¿cuáles son como nuestras opciones en general? Y sí, como, pues sí, como hemos mencionado, está difícil. No podré decirles cuáles son sus opciones. Lo que yo sí los invito es que por favor dialoguen, hablan, no se peleen entre los amigos, sino escúchense. Yo sé que de pronto surgen las emociones en esas discusiones, pero recordemos, la filosofía es pensar. Pensemos los problemas. Eventualmente cada uno de ustedes va a llegar a una decisión. Esto es ser emancipado, ¿no? Va a tomar su propia decisión de cuál sería su voto. Los invito que por favor no se queden callados, háblenlo, sin el temor de que se van a pelear. Bueno, las amistades perduran estas cosas, ¿no? Pues con eso cerramos, le damos un caluroso aplauso. Muchas gracias a la doctora Gergana. Tenemos un pequeño... A ustedes, muchas gracias. Y gracias al público también por el entusiasmo con el que participaron. En unos minutos tendremos un brindis de inauguración. Nos avisaron hace un momento que venía con un poco de retraso, pero unos cuantos minutos podemos salir a la terraza, está muy rico, para que convivan y dialoguen. Muchísimas gracias. Muchas gracias.